Misión de Esdras y Nehemías. La situación histórica. El pueblo de Israel en el 597, 586 es llevado a Babilonia, la parte sur, el pueblo de Judá, Jerusalén. Ahí están casi cerca de 70 años. Y luego en el año 539, Ciro, rey de Persia, que había conquistado Babilonia, pone fin a esa situación y concede a todos los pueblos conquistados poder regresar a sus tierras, igualmente a los judíos que se encontraban en Babilonia, les da esa oportunidad de regresar y de poder restablecer, de poder reconstruir sus templos, sus casas, su vida, su ambiente. En ese contexto del regreso del destierro y la reconstrucción, encontramos la misión fundamental de Esdras, un escriba desde el ámbito quizás sacerdotal, en torno a la palabra de Dios, en torno a la ley. Y luego Nehemías, un ámbito un poco más político, pero también favoreciendo en esa reconstrucción como gobernador puesto por el imperio persa, para regresar con esa tarea propiamente de reconstruir el pueblo. Esdras llega a Jerusalén en el año 458, en el séptimo año de Artajerjes. Se puede ver Esdras 7:8. Y luego Nehemías va a juntarse con él en el año 445, en el año 20 del rey. Se puede ver en Nehemías 2:1. Y va a permanecer en Jerusalén alrededor de unos 12 años. Nehemías 13:6, prácticamente hasta el año 433. La primera etapa de reconstrucción incluye, o más bien está dedicada al templo, bajo el estímulo también de los profetas Ageo y Zacarías, guiados por Zorobabel y por Josué. Esto estamos considerando ya en el año 515. Es antes de la época de Esdras y Nehemías. Propiamente, Zorobabel y Josué emprenden esa primera reconstrucción. Y luego, ya una segunda etapa de reconstrucción es propiamente iniciada por esa misión de Nehemías en esa segunda mitad del siglo V. La reconstrucción de las murallas, la repoblación también de la misma ciudad. Habrá una segunda misión por el 430 que anticipa algunos rasgos ya de aquella reforma propiamente que establecerá Esdras a su llegada a Jerusalén. Y luego, pues tenemos aquí alguna problemática a la que se enfrentarán estos que regresan y luego pues van a impulsar la reconstrucción. Primero, no todos regresan de Babilonia. Casi 70 años allá, muchos en esos años se han adaptado a la vida, a la situación de Babilonia.
Incluso muchos, la mayoría de los que están en ese tiempo ya nacieron allá. En 50, 60 años, aquellos que se fueron jóvenes, pues se adaptaron y ya se fueron estableciendo allá. Los ancianos, pues ya habían muerto, aquellos que se llevaron. Entonces, ciertamente, por la tradición y por el celo apostólico y por aquellos aspectos de cohesión interna, pues la tradición, el valor de Jerusalén, todo esto se va transmitiendo y sigue de alguna manera conservándose, pero no todos van a regresar. Otros problemas. Aquellos que se habían quedado en Jerusalén, porque no es que llegó Nabucodonosor y dijo, nos llevamos a toda la gente de Jerusalén. No, los imperios no hacen así. Los imperios se llevan a las personas que consideran que les pueden servir, o algunos trabajadores, pero sobre todo los grandes científicos, maestros, es decir, aquellos que son capaces de poder aportar algo al imperio. Y la gente sencilla, los pobres, los dejan en su tierra. Así, muchos se habían quedado ahí. Entonces imagínense, ya más de 50 años, aquella tierra en Jerusalén. ¿Cómo venir alguien de Babilonia y decir, oiga, aquí vivió mi abuelo, o esta casa era de mis padres, o esta era de mi familia? Y luego el otro dice, no, yo ya tengo aquí derecho de antigüedad, ya tengo 30 años, ya tengo 40 años. No, no era fácil, no es que la tierra les estaba esperando ya, órale, aquí está, no. O sea, hay muchas dificultades que tienen que ir enfrentando. Al mismo tiempo, pues todas aquellas situaciones de desánimo, de cansancio, podemos confrontar también el profeta Ageo, que es de los profetas que impulsan esa reconstrucción. Pues muchas personas pensaban primero, pues mi casa, primero mi familia, primero veo dónde me establezco, después veré cómo aporto, cómo apoyo para el templo. Hay muchas cuestiones a las que se enfrentaron ellos. Pero bueno, poco a poco se van dando a la tarea. Decíamos Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías. Estamos hablando aquí no de Josué, el del tiempo de Moisés posterior, no, otro Josué, sacerdote, de este tiempo de reconstrucción. Luego Esdras y Nehemías, pues tienen una grande tarea, una grande labor. ¿Cuáles fueron las medidas que ellos fueron tomando? O sea, primero, esa lucha por motivar a la gente para ayudarles en la reconstrucción del templo. Ciertamente valiéndose de la vida diaria. El mismo Ageo motivaba. Vean ustedes, trabajan pero no se ve mucho, ganan dinero pero ¿dónde está? Como que no se ve. Entonces piensen, mediten. ¿No será que están trabajando solo para su casa, solo para su persona, descuidando el templo? O sea, formas de motivar a la gente para que le ponga ganas, entusiasmo a trabajar en el templo. Y luego también una tarea importante de ellos es hacer un análisis, una reflexión. ¿Cuáles son las causas del destierro? Debe haber una relectura de la ley. Es precisamente lo que encontramos propiamente en el libro del Deuteronomio, una relectura de la ley y de la historia de Israel para ver ahora qué podemos hacer, por qué perdimos esto.
Y entonces darse cuenta, asumir las consecuencias de haberse alejado de la alianza, de haber caído en idolatrías religiosas, creyendo en otros dioses, dándoles culto, idolatrías políticas, aliándose, confiándose con las potencias, los ejércitos, idolatrías económicas, pensando solo en crecimiento material, las injusticias, es decir, no solamente enriquecerse, sino hacerlo a costa del trabajo y de la esclavitud de los demás. Entonces, asumir y aceptar las consecuencias de todo eso y las causas que son esas. Y luego tomar algunas medidas necesarias. Hablar de la centralidad de la ley. Esdras, lo vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, Esdras, hay un momento en que va a reunir a la comunidad y a traer el libro de la ley. Muchos estudiosos consideran que Esdras es uno de aquellos personajes que pudo haber de alguna manera culminado la redacción del Deuteronomio o de esta reflexión, de este análisis. Pero bueno, Esdras trae ese libro de la ley y va a leerlo a la comunidad y explicarlo, hacer una renovación. Ya no hay templo en ese momento, está en reconstrucción, no hay rey, no hay estos elementos que den unidad al pueblo. Entonces hay que buscar otros elementos y la ley, la fidelidad a la ley, la fidelidad a la Torá. Por eso va a ir surgiendo los maestros de la ley o aquellos expertos en la ley para hacerla entender, comprender, leer, explicar. Van a ir surgiendo poco a poco las sinagogas donde se lea esa palabra. Luego, pues va a ir surgiendo poco a poco otra forma de gobierno, ya que no hay rey, el Sanedrín, un grupo de personas, sacerdotes, líderes que puedan en consejo tomar decisiones. Va surgiendo el judaísmo propiamente, es decir, enfatizar el aspecto de una cohesión, unidad en torno a la ley, a la raza, a la sangre, a sus costumbres. Esos son elementos que ellos van a ir tomando como medidas necesarias. Esdras y Nehemías ven de alguna manera en las poblaciones de alrededor, pues capaces de absorber a los judíos, ven en ellos una amenaza, pues de muerte, de destrucción hacia Jerusalén. Al pueblo judío puede desaparecer. Esdras del 7 al 10, ahí podemos observar. Entonces la finalidad también es poder definir, buscar un modo que se pueda verificar, un modo, una forma de vida inequívoca para que garantice la autenticidad de los hijos de Israel. Es decir, poder catalogar, poder describir, poder ver objetivamente aquellos que son fieles, que son puros, es decir, en términos de ellos, y bloquear cualquier infiltración, bloquear cualquier diversidad, no al pluralismo, es decir, por las situaciones que habían vivido ellos. Se da la prohibición de matrimonios mixtos por parte de Nehemías y Esdras. Es un testimonio del rechazo a mezclarse con los pueblos vecinos. Y ellos suponen que se trata de una viva conciencia de la identidad israelita. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron algunas de las razones que ellos descubrieron de ese fracaso, de la pérdida de la tierra? Pues
aliarse con las potencias, aliarse con los extranjeros. Se relee, digo, esa historia y pensando en lo que había ocurrido con Salomón, que por acrecentar el reino, acrecentar el poder de su pueblo, hizo alianzas con las potencias, hizo alianzas con Egipto, se casó con las hijas de los príncipes y fue permitiendo el culto idolátrico y fue permitiendo esa infiltración de lo extranjero que fue llevando poco a poco a diluir la identidad. Es decir, ese es el análisis que van haciendo ellos. Por otra parte, hay un énfasis fundamental también en el tema del perdón, en el tema penitencial. Ahí con Esdras y Nehemías surge ese aspecto de reconocer. Ya de alguna manera el profeta Ezequiel durante el destierro había hecho énfasis en la responsabilidad personal y en acercarse a Dios, que puede quitar el corazón de piedra para dar un corazón de carne, para hacerles ver resucitándolos, salvándolos, es decir, volviéndoles a dar vida, que ellos puedan descubrir a Dios, quién es el verdadero Dios. Bueno, esto también lo continúa Esdras y Nehemías, lo continúan para ir acostumbrando al pueblo a pedir perdón. Van formándose también actos penitenciales donde el pueblo pueda acercarse a Dios. Nehemías 9:17. Pero tú, Dios de los perdones, clemente y compasivo, paciente y misericordioso, no los abandonaste. No los abandonaste. ¿Ven cómo se le dice aquí? El Dios de los perdones. ¿Por qué? Porque viendo la historia de Israel, así se manifiesta Dios una otra vez, constantemente, Dios renovando la alianza, el pueblo abandonándola de nuevo, Dios volviendo a renovar una oportunidad y otra. Por eso, no es solamente el Dios del perdón, el Dios de los perdones quiere decir que constantemente está ofreciendo esa posibilidad de renovación. Y el Dios de la compasión, Nehemías 9:31, sin embargo, por tu gran compasión no los aniquilaste ni abandonaste, porque eres un Dios clemente y compasivo. Tenemos pues aquí en estos libros de Esdras y Nehemías, en esta misión de estos personajes principales también, un tema muy importante. Cuando experimentamos esos momentos de cierto fracaso, de proyectos interrumpidos o que no se ha logrado el fruto que pensábamos, son momentos de análisis, de hacer una crítica, de poder ver qué es lo que nos condujo a esto, renovar, es decir, tomar iniciativas, propuestas concretas para reformular el camino. Es una constante reforma, una constante renovación para reconducir el camino salvífico. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.